Bueno, vamos a desarrollar la parte 1 de 2 del tema códigos para la detección y control de errores del tema 3 del curso de la materia sistemas inalámbricos. El contenido del tema es el siguiente. Vamos a ver. Lo primero que vamos a desarrollar es el control de flujos, luego la generación de errores, luego la estructura de las comunicaciones digitales. Después vamos a hablar de un concepto muy importante en el control de errores, que es la redundancia y el rendimiento. También hay otro concepto importante que es paridad, par e impar. Luego los métodos de control de errores. Vamos a desarrollar el forward error correction, corrección de errores hacia adelante, y otro concepto llamado HARQ, petición de repetición automática híbrida. Luego vamos a hablar un poco de las técnicas de control de errores, luego los códigos de bloques y, como siempre, vamos a tener un resumen del tema. Vamos a iniciar hablando del control de flujo. La figura muestra un sistema de telecomunicaciones móviles. Están las radiobases, y tres radiobases, cuatro radiobases en la figura. Está conectada a una central. Esta central está conectada a otra central y después está conectada a las redes externas. Los abonados pues están dispersos alrededor de las radiobases y, como pueden ver, hay elementos que actúan sobre las señales, en este ejemplo árboles, ¿no? Porque esta es la situación de la comunicación inalámbrica, que hay una serie de elementos que actúan sobre la señal, como hemos visto en otros temas. Entonces, hay lo que se llama un control de flujo, ¿no? Esa es la transmisión de la comunicación entre los abonados y la radiobase, porque aquí entre los abonados y la radiobase pues está la interfaz del aire, ¿no? Entonces, el control de flujo es necesario para no saturar el receptor de uno o más emisores. Se realiza normalmente en la capa de transporte, en la capa 4, también en la capa de enlace. Utiliza mecanismos de retroalimentación, es decir, que la información se puede repetir. Suele ir unido a la corrección de errores y no debe limitar la eficiencia del canal. El control de flujo conlleva dos acciones. Las dos acciones son la detección de errores y la corrección de errores. Es decir, que hay detección de errores y corrección de errores. La detección de errores se utiliza para detectar, obviamente, los errores a la hora de enviar tramas al receptor e intentar solucionarlo. Se realiza mediante diversos tipos de códigos. Fíjense, la detección de errores se realiza mediante diferentes tipos de códigos. De lo que hay que resaltar el CRC, códigos de redundancia cíclica. Simple paridad puede ser par, número de 1, par o impar, o paridad horizontal y vertical, y también la suma de verificación, lo que se llama checksum. Entonces, fíjense, para la detección de errores hay que usar una serie de códigos, ¿no? Y para la corrección de errores surge a partir de la detección para corregir errores, ¿no? Si se detectó errores, pues hay que corregirlo, ¿no? Y se necesita añadir a la información útil un número de bits redundantes bastante superior al necesario para detectar y retransmitir. Entonces, fíjense, cuando se detecta un error hay que corregirlo. Una manera es agregar bits redundantes. Este es un concepto que vamos a desarrollar un poco más adelante. Pero el agregado de redundante agrega más retraso y también ancho de banda. Entonces, por eso es que este es un concepto muy importante de analizar. Para la corrección de errores hay diferentes técnicas. Está el código Hamming, repetición, y que cada bit se repite 3 veces, y en caso de falla se toma el bit que más se repite. Esto se usa mucho, el de repetición. También puede hacerse mediante verificación de paridad cruzada o Reed-Solomon y de código. Entonces, fíjense, hay una serie de formas de corregir los errores.
pero uno importante es el agregado de bit redundante. Entonces tenemos un control de flujo. Este control de flujo conlleva dos acciones. Una es la detección de errores y la corrección de errores. La figura, como lo expliqué anteriormente, es un sistema de telecomunicaciones móviles. Después que la señal vence o llega a la radio base, en teoría todo debería ser fibra óptica, ¿no? Fibra óptica. Entonces, la situación a vencer o, para situación de corregir un error, detectar o corregir un error, está en la interfaz de aire. ¿Cómo sucede esto, no? Tenemos un emisor y tenemos un receptor. Si queremos transmitir X, la palabra fuente, el mensaje original, X, queremos que llegue, obviamente, X al receptor, pero por la situación que se presenta en el canal, donde se le agrega ruido y otros elementos perturbantes, pues X, que es lo que es el mensaje original o palabra fuente, no llega igual al receptor. ¿Qué es lo que sucede? La situación general es la siguiente. Supongamos que queremos enviar un mensaje. El mensaje es X. Este es enviado por un canal de comunicación, cuyas características dependen de la naturaleza del mensaje a ser enviado. Queremos enviar sonido, imagen o datos o una combinación de ellos. En general hay que hacer una traducción entre el mensaje original X o palabra fuente y el tipo de mensaje C que el canal está capacitado para enviar, que es la palabra código. Este proceso de traducción del mensaje original, ¿no?, se llama codificación. Por tanto, este es una parte importante. Una vez que es codificado, el mensaje lo enviamos a través del canal, pero resulta que el canal, pues aquí se le agrega a la información original, el mensaje original, el ruido, por ejemplo, que es el ejemplo que está aquí. Entonces, una vez codificado el mensaje, lo enviamos a través del canal y nuestro intermediario, el receptor, recibe un mensaje codificado, palabra recibida, posiblemente errónea, porque hay ruidos de interferencia. El mensaje recibido, C', es traducido nuevamente a términos originales, X', mediante un proceso que se llama codificación. Entonces, en general, si X' es diferente a X, es deseable que este error sea detectado y corregido. Entonces, como la información que salió del emisor, el mensaje original, no llega igual al receptor, indudablemente aquí se presentó una situación de error que tiene que ser revisada. Y básicamente está en la interfaz de aire los elementos que van a actuar sobre la señal, que van a hacer que X y X' sean diferentes. Aquí tenemos otra vez más o menos la misma figura, pero aparece un elemento llamado codecs, ¿no? Llamado codecs. Entonces, tenemos la fuente, tenemos la transmisión a recepción, el canal, la transmisión de recepción y el codecs, ¿no? Y por supuesto tenemos el destino. Entonces, cuando se recibe un bloque de dígito binario en el destino, es necesario asegurarse de que no contiene errores, como hemos visto anteriormente. Si se detecta que el bloque tiene errores, se tienen dos opciones. Una es corregir el error en el sitio y la otra solicitar la retransmisión del bloque. Esta asignación ha producido dos técnicas de control de error comúnmente utilizadas. Una es la corrección directa de error, forward error correction, que agregaron bits redundantes, y la otra se llama solicitud de repetición automática, Automatic Repeat Request, ARQ. Fíjense, solicitud de repetición automática. Se va a pedir que se vuelva a enviar la información. Esta técnica FET se utiliza en códigos para detectar y corregir los errores en el receptor, mientras que en la técnica RQ los códigos solamente detectan la presencia de errores en los datos recibidos y se solicita en una forma la repetición de los bloques que vienen en error. Y se da cuenta dónde están los errores y pide que se los repita.
La técnica RQ es la que se utiliza comúnmente en los protocolos de comunicación. Cualquiera que sea la estrategia de control de error, FE o RQ, la secuencia transmitida debe ser codificada. ¿Y en dónde se codifica? Bueno, por eso que aparece la palabra codes en el origen y la palabra codes en el destino. Es decir, tiene que ser codificada, se le agrega redundancia, ¿no? Entonces, esta codificación y decodificación se realiza en un equipo llamado CODES. Y esa es la razón por la que aparece el CODES aquí en la figura. Entonces, hay que hacer una codificación y una decodificación de la señal. Vamos a ver la generación de errores. ¿Cómo se producen los errores? Bueno, los errores se pueden producir en una trama. Esta es la trama enviada, está constituida en este caso por 8 bits. Y cuando se recibe, pues obviamente en la figura se ve que hay un error porque hay un 0 que se envió, fue cambiado por un 1. Estos los errores desvían una trama. Ahora, por lo generalmente, cuando hablamos, los seres humanos hablamos en ráfaga. Vamos en ráfaga y aquí se presenta la misma situación. Esto es lo enviado y lo que se recibe es este flujo de bits, ¿no? Esta trama de bits. Indudablemente que hay unos bits corruptos porque aquí se transmitió un 0 y llegó un 1, un 0 y un 1, un 0 y un 1 y un 0 y un 1. Y esto es lo que hay que evitar. Durante la transmisión de información digital a través de un sistema o canal se producen errores, que es lo que se presenta en la figura. Debido a la presencia de ruido, otros factores como la interferencia intersímbolo, la intermodulación y los ecos. Hay una serie de elementos que actúan sobre la señal. Debido a lo anterior, se requieren establecer formas, si no para evitar los errores, por lo menos para poder reconocer su presencia y corregirlo. El proceso de control de error es de gran importancia, pues debido a la baja redundancia de los datos digitales, un grupo de números o símbolos alfanuméricos erróneos pueden parecerse a otros significados muy diferentes. Cuando tenemos los bits, la información traducida a 0 y 1, ahí hay poca redundancia. Entonces por eso hay que agregar 0 y 1 para tratar de resolver el problema que se presenta con el error. Hay muchas maneras de hacerlo. Fíjense, en la figura muestra un transmisor y un receptor. El transmisor, la información que se quiere transmitir, la información fuente es F sub 0. Pero va a haber en este caso un generador de paridad, o sea, se le agrega un bit a la información y se transmite la información que se quiere transmitir versus 0 con un bit de paridad. Eso se transmite y se va a detectar un error porque en este caso estamos usando el método de paridad par. El método de paridad par es que se le agrega a la información que se quiere transmitir, que en este caso puede ser un 0 y un 1, un 0 y un 1. Si le agrego un 0, fíjense, o un 1, hay paridad par, paridad par. Entonces se transmite la información y si llega el método de paridad par, que haya dos ceros o haya dos unos, pues no hay ningún error. Pero si llega un 0 y un 1, pues indudablemente es que se presentó un error. Entonces, de acuerdo a lo explicado anteriormente, existen los códigos detectores de errores. Sin embargo, dada la importancia de las comunicaciones y de la transmisión confiable de la información, se hace necesaria la construcción de códigos capaces no solamente de detectar los errores, sino también de corregirlos. Y esto empezó con la famosa ecuación de Claude-Shannon, cuando él mediante una ecuación determina la capacidad que tiene un canal para transmitir información, ¿no? Que depende del ancho de banda y de la relación señal-ruido. Ya en esa ecuación, ya Shannon dice que no es posible transmitir una información sin ruido. Y entonces hay que actuar en consecuencia para reducir el ruido.
Vamos a ver la estructura de las comunicaciones digitales. En este caso que está aquí, pues entrega la información fuente. Se entrega en ceros y unos para después hacer la decodificación de fuente y entregar la fuente de información. Vamos a desarrollar un poquito el concepto de redundancia. Fíjense que la figura se muestran ceros y unos que vienen como de dos vías, como tratando de explicar que lo que va a llegar aquí es redundante, ¿no? La redundancia es de capital importancia en el control de errores, pues como lo estableció Shannon, no es posible permitir sin error si los códigos utilizados tienen cero redundancia. El concepto de redundancia lo podemos entender mejor mediante un sencillo ejemplo. Aquí hay un conjunto de palabras o mensajes 00, 01, 10, 11. ¿Qué pasa si cuando se transmiten este conjunto 00, 01, 10, 11, uno de los bits cambia? Si, por ejemplo, el 11, si cambia a 10, resulta que el 10 está también dentro del conjunto. Entonces no es manera de detectar un error. Si el 00, si 00 cambia a 01, tampoco hay manera de detectar el error porque dentro del conjunto está 01, ¿no? Entonces, el concepto de redundancia lo podemos entender mejor mediante un sencillo ejemplo. El conjunto 00, 01, 10, 11 de palabras o mensajes binarios que están contenidos en el conjunto. Un error de transmisión en cualquiera de las palabras lo convierte en otra palabra válida del conjunto y no habrá manera de detectarlo. ¿Por qué? Si usted transmite 01 y se cambia a 10 cuando llega al receptor, el 10 está dentro del conjunto y no hay manera de detectar el error. En los sistemas de comunicaciones actuales, el control de error se efectúa mediante la aplicación de códigos especiales que agregan redundancia. Estos códigos son de la clase código de canal para diferenciarlo de los códigos de línea. Esta redundancia agregada permite detectar y corregir los errores ocurridos durante la transmisión del bloque de datos. Entonces creo que con este sencillo ejemplo es fácil observar la importancia de la redundancia. ¿Dónde se produce la presencia de errores? Bueno, en la interfaz de aire. La figura muestra un equipo de abonado. Esto representa un teléfono móvil. Y aquí se llama User Equipment, equipo de usuario. Y aquí está la radio base. Esta distancia hay que calcularla. No puede ser cualquier distancia. Porque para que esto funcione, la señal que sale de la radio base tiene que llegar con calidad al equipo de usuario y la que sale del equipo de usuario tiene que salir con calidad y llegar a la radio base en buenas condiciones. Entonces, esta distancia hay que calcularla. Sin embargo, aunque se calcule, hay una serie de elementos que actúan sobre la señal de interfaz de aire y la dañan, ¿no? Ahora, ¿qué se está transmitiendo aquí? Una señal con una cierta velocidad. Entonces, aquí hay que diferenciar entre la velocidad real de la data y la velocidad de transmisión. Entonces, existe una diferencia entre la velocidad de transmisión en el aire y la velocidad real, conocida como throughput. La velocidad de transmisión en el aire incluye información de usuario, así como toda aquella información adicional para asegurar el intercambio fiable de información. ¿Qué es esta información adicional? Bueno, los redundantes. Entonces, aquí dice que pueden ser protocolos de verificación de errores, mientras que cuando hablamos de la velocidad real, es la velocidad en cuanto a la transferencia de datos que observa el usuario. Entonces, ¿qué velocidad real? La velocidad de la carga útil de la bola y el video, donde va la información que se transmite del usuario. ¿Y qué es la velocidad de transmisión en el aire? La que tiene los bits redundantes. Entonces, son velocidades diferentes y que hay que diferenciarlas. Una forma de medir el throughput, o sea, la velocidad real, es monitorizando la velocidad de transmisión en el puerto de Ethernet de los equipos en la capa 2, mientras se está usando alguna aplicación que consuma todo el ancho de banda, como puede ser la transferencia de archivos FTP.
Importante realizar el diseño en cuanto al ancho de banda se refiere basándose siempre en la velocidad real. Claro, porque la velocidad real es la velocidad de la carga útil, donde va la información que queremos transmitir de la voz hacia el video. Usted le agrega ahí redundante, entonces eso no lleva, hay algunos bits que no llevan a carga útil. Entonces, hay que recordar que aquí se hablan de dos conceptos en la interfaz de aire, la velocidad real y la velocidad de transmisión. Es esta información que está aquí, 0001, 1011, pero cuando en lugar de transmitirla de esta manera, que hemos hablado, esto es de agregar 0 y 1, esto es lo que se llama paridad par-impar. Entonces tenemos la paridad par-impar. Otra vez volvemos con la misma figura, tenemos los dígitos de información y tenemos los dígitos redundantes o de verificación que se agregan al lado, ¿no? Entonces el código resultante es 000, 011, 101, 110. Entonces, si de alguna forma controlada, o sea, esto tiene que ser planificado, se le agregan dígitos de redundancia a una secuencia que necesita procesión, la información adicional proporcionada por esos dígitos puede ser utilizada para detectar y corregir errores, que es lo que estamos tratando de hacer aquí con estos bits redundantes que se agregan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el código 00011011 se le agrega a cada palabra un dígito extra, como muestra la figura. Entonces, de acuerdo con las siguientes condiciones. Un 0, se agrega un 0, si el número de unos en la palabra original es par o hay ausencia de 1. Como aquí no hay 1, pues se agrega un 0. Un 1, si el número de 1 en la palabra original es impar. Como aquí hay un 1 y un valor impar, entonces se le agrega un 1. Y así se agregan los dígitos redundantes. Esto se llama paridad par si el dígito extra el dígito de paridad y el número de unos de la palabra resultante es el peso o ponderación del código. Entonces, se dice que hay paridad par cuando la ponderación número de uno en la palabra codificada es 0 o par, ¿no? Se dice que hay paridad par cuando la ponderación número de unos de la palabra codificada es 0 o es par, ¿no? Se dice que hay que paridad impar cuando la ponderación de número 1 de la palabra codificada es impar, ¿no? Es impar. Entonces, si usted le agrega este bit redundante a este flujo de información, a estos dígitos de información, indudablemente va a poder detectar un error. Porque dice aquí, por ejemplo, si la palabra transmitida es 101, la que está aquí, y se recibió la palabra 111, en el receptor se recalcula el dígito redundante en base a los dos primeros, porque los dos primeros los que tienen la información, ¿no? Y se obtiene entonces un 0, ¿no? Y de esta manera sencilla se puede detectar un error. Entonces, esta es la razón por la que se utiliza la paridad. Si se detecta un error, entonces se puede corregir solicitando la repetición o tomando alguna acción determinada, porque esto es solamente para detectar el error. Método de control de errores. Fíjense, hay una técnica de corrección y detección de errores. Está la detección y está la corrección. En la detección tenemos códigos de bloques que son también lineales, y en los lineales tenemos los códigos de paridad, los cíclicos, y aquí aparece abajo el chequeo cíclico redundante CRC. Con esto se detecta. Y la corrección se realiza con códigos de bloques, códigos convolucionales. Los códigos de bloques pueden ser lineales, esto a su vez cíclico, están los códigos de Hamming y aparece otra vez el chequeo cíclico redundante CRC. Entonces fíjense cuáles son las técnicas de corrección y detección de errores. Entonces, los códigos de detección solamente se llaman ARQ, solicitud de repetición automática. Aquí está en inglés por Automatic Repeat Request.
Los códigos de detección y corrección FED, corrección de errores hacia adelante, Forward Error Correction, se denominan códigos de bloque, que están por aquí, código de bloque, código de bloque. La redundancia se le agrega a cada palabra de datos o cada palabra de mensaje. La palabra código o palabra codificada, cuando la palabra ya está codificada es porque se le agregó la redundancia. Entonces están los datos más la redundancia. El número de dígitos en cada palabra es la longitud del bloque. Si el mensaje tiene m dígitos y la redundancia agregada es k dígitos, la longitud del bloque obviamente va a ser los dígitos más los dígitos de redundancia. Fíjense aquí, se ve fácilmente que el agregar produce aumento de la velocidad y también un aumento de retraso porque están agregándose más bits. Veamos los métodos de control de errores. Los métodos de control de errores, lo hemos comentado varias veces, son la corrección de errores hacia adelante, llamada FED, y los requerimientos de repetición automática. Tratando de tener una tasa de errores que de 10 a la menos 2. Sin embargo, esta tasa de errores, más negativa sea, o sea, si es medio 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, es mejor porque se pierde menos bits. Hay otra técnica de control de errores que es un híbrido de estos dos. Este es el FED, este es el ARQ, pero si se suma, si trabajan los dos juntos, aparece otro método que se llama HARQ, agregándole a esta sigla que están aquí a la izquierda una H. La H significa híbrida porque es la unión de el FED con el ARQ y se llama HARQ. Y se usa mucho en tecnología como Guaymas, como dice la figura, y también en LTE, el sistema de cuarta generación de telecomunicaciones móviles. Bueno, hemos terminado esta primera parte del tema de corrección de errores.